Bendiciones, bendiciones. Esta es su amada hermana Jacqueline Santiago y mi amado esposo Edwin Negrón con el ministerio, con voz de mando, con trompeta de Dios. Aleluya. Me siento gozosa. Salimos del culto. Aleluya. Un culto glorioso. Aleluya. Donde el viernes se manifestó la presencia del Señor y hoy domingo. Aleluya. Ha sido una continuidad. Aleluya. De la gloria de Jehová, de la chequina de Jehová, de la unción de Jehová a través de su Santo Espíritu. Aleluya. Ese que nos toca, que nos fortalece, que nos alienta, que nos enseña, aleluya, que redarguye a nuestras vidas, aleluya, y que pone el querer y el hacer, aleluya, en nosotros para la obra del Señor y para quitar también cosas que tenemos que ir quitando, aleluya, a la vez que vamos caminando en esta milicia, en esta batalla, aleluya, de la fe, aleluya, en que somos más que vencedores, aleluya, y la palabra te va a hablar en esta hora, aleluya, yo sé que va a ser de edificación a tu vida, aleluya, porque es el testimonio de la muerte de mi hija, aleluya, y yo quiero que usted lo escuche atentamente, por si acaso usted pensó en todo este proceso que a mí me pasó o atravesó o está atravesando por este proceso, aleluya, usted tenga en cuenta que todavía Dios tiene planes para con usted, que todavía Dios piensa, aleluya, en ese llamado que te hizo, aleluya, desde antes de la fundación del mundo, aleluya, y que tal vez tú a lo mejor has olvidado, o que tal vez tú crees en tu interior, muy dentro de ti, aleluya, que no estás capacitada, que no es el tiempo del Señor, que Dios no te habló, que tal vez no ves nada con tus ojos, aleluya, carnales, pero yo te voy a invitar en esta hora que tú pongas todo tu empeño, tu corazón, tu mente, tú recojas tu espíritu, alinees tus pensamientos a los pensamientos de Dios y tus oídos prestos para que escuche bien, aleluya, lo que Dios quiere hablar a tu vida en esta hora. Y vamos a considerar la palabra en Romanos 8:28. Aleluya. Y es un tema, un versículo que muchos han predicado de él, muchos lo usan, ¿verdad? En casi todas las prédicas o en muchas, a lo mejor conversaciones que tengas con gente, aleluya, que necesitan oír o estén atravesando un problema, una situación, una circunstancia y necesitan escuchar este versículo tan poderoso que encierra tanto, aleluya, en la vida del creyente y que destila tanta y tanta y tanta bendición para aquellos que sabemos absorber el contexto o el verdadero significado cuando Dios te habla a través de él a tu espíritu. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, voy a exponer tu palabra. Te pido que hables de manera especial a tu pueblo, Dios mío, que este mensaje, Dios mío, toque, Dios mío, la fibra, que levante, Dios mío, que los motive a querer ir a hacer por tu obra, Dios mío, que los despierte, Dios mío, en este tiempo, que tú los necesitas como voz de trompeta, aleluya, en esta tierra, porque ya tu venida está presta. Padre, declararé tu palabra, Dios mío, según me la diste, Padre eterno, según la viví, esa experiencia, Señor amado, Dios mío, en el que tu mano no faltó, en que tu Espíritu Santo, aleluya, fortaleció mi vida, cambió tantas cosas en mí, Señor amado, Dios mío, y depositó, aleluya, tantas otras cosas en mí, Dios mío. Yo sé que vas a obrar de manera especial en cada uno de los que estén escuchando esta palabra y este mensaje de poder. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo pido. Aleluya. Amén. Y verdad, quiero traerles a ustedes este mes de abril. Aleluya. O mejor dicho, era bien triste desde el principio hasta el final, hace 2 años atrás, aleluya, porque hace 2 años atrás, aleluya, 3 años hacen que mataron a mi hija, pero hace 2 años atrás, este mes, aleluya,
invadía mi mente, mi corazón, mi espíritu lo compungía de tal manera, porque el día 29 de abril fue el último día que yo pude conversar con mi amada hija, porque ya amanecer el 30 de abril, ya ella yacía muerta debajo de un tapete, debajo de una alfombra, allá en Nueva York. Aleluya. Y yo te quiero decir en esta hora, aleluya, que te voy a explicar, aleluya, todo este proceso. Pues yo, madre de 8 hijos, aleluya, exadicta, aleluya, sacada de lo más profundo del lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, de esa selva de cemento, aleluya, en que a Dios le plació, aleluya, poner su mano hacia la tierra, exponerla, aleluya, y verme, aleluya, y tocarme de manera especial. Y Dios permitió que su Hijo Jesucristo se revelara en mi vida, aleluya, y cambiara, aleluya, mi lamento en gozo, aleluya. Como les dije, tengo 8 hijos, ahora tengo 7 porque me falta uno de ellos, ¿verdad? Pero sé que estoy tranquila porque sé que está con el Señor, aleluya, confirmado por mi mismo Cristo, aleluya. Y me gozo porque hoy, 27, aleluya, de abril, puedo venir donde ti, aleluya, y decirte que ya esa soledad, ya ese dolor, ya esa tristeza, ya no está en mí, aleluya, que Dios, aleluya, lo he ido sacando, aleluya, y ha ido pues poniendo cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar, aleluya. Pues esa vez me encontraba, aleluya, yo en mayo me iba a hacer una cirugía bariátrica, aleluya, y tuve que partir a Orlando, aleluya, porque me iban a ingresar el día 11 de mayo, era mi operación, estaba puesta, programada para el 11 de mayo entrar a la sala, aleluya, para, ¿verdad? Por problemas de enfermedad, peso, que no podía, aleluya, sostenerme en pie mucho tiempo, porque era mucho el peso, imagínense, 345 libras, aleluya, no eran fácil, aleluya. Y me encuentro, aleluya, que me bajo del avión, cojo mis maletas, voy al hotel, hago el check-in, cuando estoy haciendo el check-in, ya me dan la llave, voy al cuarto, aleluya, en el cuarto voy sacando un par de cositas y recibo esa llamada telefónica, aleluya, que cambió mi vida por completo, cambió mi entorno por completo, aleluya. Y cuando recibo esa llamada de ese número extraño, aleluya, de la otra parte, del otro lado del teléfono, hay un varón que me dice, usted es la mamá de Nora Ishma. Y yo le digo, sí, yo soy, pero ¿qué me imaginaba yo? Yo pensaba que estaba hospitalizada en un hospital de psiquiatría, que le había pasado algo, estaba presa porque era un poco agresiva mi hija, ¿verdad? Se crió también con raíces de amargura, tal vez con mucho odio, con mucha rabia, aleluya. Pero yo no pensé jamás que me fuera a decir de sopetón así, usted es la mamá de Nora Ishma. Quiero decirle que su hija está muerta. Mira, mi hermano, lo único que yo recuerdo es que le puedo decir a usted que cuando aquel hombre me dijo eso, porque yo le dije, ella está presa, o ¿qué hizo? ¿Qué hizo mi hija? ¿Y dónde está? Porque ya llevo 8 días que no sé de ella, o 9 días que no sé de ella. Y me dice, su hija está muerta. Aquel teléfono yo sentí como aquello cayó, ¡boom! Aquello fue como una bomba que cayó al piso y yo me desplomé. Mis rodillas se doblaron. Yo caí a aquel piso a dar puño y a gritar, aleluya. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? Dios mío, mi hija, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo no podía creerlo. Y allí en aquel hotel, aleluya, estaba yo sola. Allí en aquel hotel, aleluya, no estaba mi mamá, no estaba mi papá, no estaba mi amado esposo, no había ninguno de mis hijos, aleluya, no estaba mi pastor, no estaba la hermana, no estaba mi tía, no había ningún familiar, era yo sola allí, pasando aquel trago, aquel dolor, aquel balde de agua fría que me habían tirado, aleluya, que compungía mi alma y mi espíritu, aleluya, y yo no cesaba de gritar, de llorar, un dolor tan desgarrador en mi corazón, aleluya, que quería estar muerta con ella en ese mismo momento, aleluya, deseaba estar, aleluya, ahí donde estuviera ella. Usted sabe cómo las madres, aleluya, esas que han pasado, que han atravesado por esa situación, que deben sentirse, aleluya, tan desplomada, tan
como que no tenemos nada que hacer, tan inservible como que no podemos hacer nada, ya murió, no podemos hacer nada, aleluya. Aleluya, pero qué bueno, aleluya, que allí, en aquel momento, mira mi hermano, yo no puedo entender cuánto tiempo yo estuve allí gritando, deshogando mi corazón, gimiendo, mi espíritu, Dios mío, y yo pidiendo ayuda de lo alto. Padre, ayúdame, y comencé entre grito, lamento, aleluya, a citar la palabra de Dios, aleluya, y a pedir, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación, Señor, el que el amparo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comencé a citar la Biblia. Mira, mi hermano, yo no sé cuánto tiempo yo estuve allí, pero yo sé que cuando yo pude confortarme y comencé a hablar con Dios, aleluya, yo sentí, aleluya, que ya me iba calmando, aleluya, ya podía respirar tranquila, un poco tranquila, mi respiración no era agotada, asfixiante, sino que yo podía razonar con mi mente, aleluya. Yo dije, ay Señor, dame fuerzas para pararme de aquí, que yo me paré, cogí aquel teléfono y yo veo que la llamada todavía sigue marcando y decían 43 minutos, aleluya, aquella llamada, aleluya, y todavía ese varón estaba allí, él escuchó todo lo que yo hablaba allí, aleluya, todo lo que yo gritaba, todo lo que yo lloraba, aleluya, yo me lo imagino a él preocupado, aleluya, por la noticia que dio, porque yo me imagino que después diría, diantre, se lo dije así, sin más ni menos, no la fui acomodando, él me lo dijo de sopetón, tu hija está muerta, te mataron a Noraima. Y eso fue un golpe desgarrador, aleluya. Y yo sé para cada madre que está pasando y ha pasado por este proceso, aleluya. No hay palabras de consuelo. Solo el Espíritu Santo puede venir a consolar nuestras vidas. Y aún así nuestro dolor sigue latente, porque es parte de nosotros, es sangre de nosotros, es carne de nosotros, aleluya. Es un hijo de nosotros, aleluya. Y me imagino, Dios mío, aleluya, cómo esas madres, aleluya, atraviesan, aleluya, ese dolor, aquellas que no han conocido a Cristo o aquellas que están sin Cristo cuando llegue esa noticia tan desgarradora. Yo le doy la gloria a mi Cristo, aleluya, porque esta noticia la recibí en las manos del Señor, aleluya, porque ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado en el mundo, aleluya? ¿Cuántos pensamientos vinieron a mi vida? ¿Cuántos pensamientos vinieron a mí, a mi mente, aleluya, en aquel momento, aleluya? Y al otro día el enemigo bombardeando mi sistema en mi mente, aleluya, y poniendo pensamientos que no iban conforme a la palabra de Dios, que no iban al propósito alineado, al propósito de Dios, aleluya, porque usted sabe que cuando uno viene de esa calle, aleluya, uno viene con la ley del talión, aleluya, ojo por ojo y diente por diente, que vinieron momentos, aleluya, en que mi mente divagó, claro que sí, hubieron momentos en el que el enemigo abrió y dijo, venga tu hija, haz algo por tu hija, aleluya, pero qué bueno, aleluya, que en toda esa situación y esa batalla, esa lucha, esa guerra espiritual contra principado, contra demonios, contra huestes de maldad, aleluya, allí Dios me dio la victoria, aleluya, y hoy permanezco en pie, aleluya, y hoy puedo hablarte de esta situación a ti que me estás escuchando, aleluya. Mire, mi hermano, no ha sido fácil, aleluya, perder un hijo no es fácil, perder una hija no es fácil, uno piensa, aleluya, que la hija de uno va a enterrar a uno, porque es ley de vida de que tus hijos te entierren, no los padres enterramos a los hijos, aleluya, y eso fue bien doloroso para mí, aleluya, pero saben, aleluya, ¿qué hizo ese proceso? Yo era una persona, aleluya, que había predicado, que había testificado, que había ido a los puntos, había ido a las cárceles, había ido a las esquinas, había ido a los hospitales, había ido a cultos en hogares, aleluya. Yo era bien activa en los caminos del Señor, aleluya. Pero llegó un tiempo, aleluya, en que mi pensamiento, lo que me trajo a mi mente, mi mismo pensamiento me decía, ya tú predicaste, ya tú hiciste, ya tú oraste, ya tú fuiste a los hospitales, ya tú hiciste la labor que Dios tenía para ti, que había puesto en tus manos, en tu llamado, aleluya. Y mi cuerpo, mi mente le dijo a mi cuerpo, quédate, una orden, quédate en el banco escuchando, engorda hasta que llegue Cristo y levante a su pueblo.
Pero eso no eran los planes que tenía Dios para mí, aleluya. Y mientras ese pensamiento acaparaba mi sistema, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, aleluya, había un Espíritu Santo inquietándome dentro de mí y diciéndome, tú no puedes quedarte ahí, tú no puedes estar conforme con la vida que tú llevas, tú no puedes estar conforme, aleluya, con esa dejadez que tienes espiritualmente. Si Cristo viene, los tibios los va a aumentar, aleluya. Después tuvo un sueño, donde tuve un sueño como aquel que tuvo aquel rey, aleluya, allá en la fiesta, aleluya, de los tiempos de Nabucodonosor, aleluya, donde Dios, aleluya, el dedo de Dios escribió en la pared y dijo, has sido pesado en balanza y te he hallado falto. Y cuando aquellas palabras, aleluya, llegaron a mi vida, a mi espíritu, aleluya, yo dije, no. Tengo que despertar, aleluya. Tengo que hacer algo, aleluya, porque yo sé que no estoy bien. Estar conforme ahí, viendo, entrando a la iglesia y saliendo del mismo modo, tal vez más cargada de lo que llegué. Eso no era. Y empecé, aleluya, poco a poco, aleluya, con esa victoria, aleluya, en las manos, aleluya, por ese proceso por el cual pasé, aleluya. No fue fácil, aleluya. Me recuerdo que después que cogí aquel teléfono, aleluya, aquel varón me dice, tenemos que hablar, y yo le empiezo a preguntar, ¿qué pasó con mi hija? ¿Cómo fue que él la mató? Cuando ya estoy un poco más tranquila, y el varón me dice, no, yo no puedo darle detalles por teléfono. Usted tiene que viajar a Nueva York y tiene que venir aquí en persona para poderle explicar todos los sucesos de cómo fue ese proceso que mataron a su hija. Y yo vengo y le digo, pues usted comuníquese, le doy el teléfono de mi hijo. Pues estaba bien nerviosa, estaba destruida, imagínese, no podía ni pensar. Le di el teléfono de mi hijo para que llamara a mi hijo, se pusieron de acuerdo mi hijo, aleluya, y él. Y así sucesivamente sacaron el pasaje, sacaron el proceso, ya me tenían la cita, ya tuve que viajar a Nueva York, viajé con mi hijo, aleluya. Cuando llego a aquel lugar, aleluya, en el New York PD, allá en el cuartel, aleluya, del Bronx, aleluya, y allá tengo que subir, entrar por unas puertas que se abren automáticamente, una seguridad terrible, como si fuera para el aeropuerto. Te chequean que no tenga armas, no tenga nada, tienes que pasar por esos sensores, subir las escaleras. Allí tuvimos que esperar como 15 minutos. Cuando se abren aquellas puertas y llega aquel hombre, mira, tan altote así, bien altote, aquellos músculos así, yo dije, aquí está Jorge, dije yo en mi mente, aleluya, porque era un hombre bien alto, bien terriblemente alto. Y cuando llega me dice, la mamá de Nora Ishma, yo digo, sí, bendiciones, soy yo. Entonces me dice, venga conmigo. Y le digo, mi hijo puede venir. Y me dice, sí, venga. Y me llevo con mi hijo y entro a aquel cuartito. Me dice, no puedes tocar tu teléfono, ponlo en silencio, no puedes abrir cartera, muchas normas. No puedo, en sí era que nada, no podía ser grabado nada, ni tocar nada allí, ni nada. Lo que se hablara allí en aquel cuarto se quedaba. Aleluya. Y comienza aquel varón, yo le digo, lo único que yo quiero saber es cómo murió mi hija y quién fue que lo hizo. Y él me dice, miren, esto pasó así. Y comienza ese hombre a decirme, nosotros recibimos una llamada del compañero del muchacho que vive, porque él tenía un roommate, eran apartamento compartido y él compartía una habitación con otro muchacho. Me dice, pues el otro muchacho parece que tuvo un percance con tu hija, una pelea, una discusión, y mató a tu hija, y se lo cuenta a este muchacho, cuando él le cuenta que Nora Ishma está muerta, el muchacho coge sus pertenencias, sus cosas, y en una maleta las echa y se va para la casa de su tía. Pero desde la casa de su tía, él llama al 911 y notifica a este varón que está hablando conmigo que el que vive con él, con el que él vivía en el cuarto, cometió algo grave. Y en ese apartamento sucedió algo grave, pero en ningún momento le dice que él mató a mi hija. Entonces, pues los guardias, a través de esa llamada del 911 y esa alerta, llegan a aquel edificio, aleluya, en donde está este varón, aleluya. Pero el varón no quiere abrir la puerta, tocan y no quieren abrir la puerta. Me dice él que tuvieron que esperar como 2 horas, hasta casi 3 horas allí, y él no quería abrir la puerta, no la abrió. Entonces, como ellos no podían derrumbar la puerta, es por orden, ¿me entiendes? Son gente que le tocan hacer ese proceso. Pero como quiera, ellos llamaron al SWAT creyendo que el SWAT, inmovilizan al SWAT y el SWAT se posa allí también, está el New York PD, está el SWAT, y se posan allí
a esperar que él abra, vuelven y le tocan, le quieren tumbar la puerta, el muchacho no quiere salir, dice que no va a salir, que no va a salir, que no va a salir, y ellos vuelven otra vez, ya hacen una gestión, una llamada, y se informan que los bomberos, ya que él no quiere salir, y hay algo, una querella de que hizo, más el comportamiento del tan extraño, pues alertó a la policía. ¿Qué pasa? Llaman a los bomberos, que eran los únicos que podían tener el permiso para derrumbar esa puerta. Llegaron los bomberos, derrumban la puerta y el muchacho sale con un arma blanca, un cuchillo en la mano, y cuando van a entrar los bomberos, coge uno de los bomberos y lo corta. Y entonces ahí coge la policía y el SWAT intervienen, lo arrestan y todo ese proceso y se lo llevan. Pero mi hija estaba en el cuarto tirada ya muerta desde la madrugada, tapada con la alfombra del apartamento. Entra la policía, entra el SWAT, inspeccionan el apartamento, ven todo que está normal, aleluya, no hay nada grave, no hay nada más que la gravedad, que se lo llevan a esto porque cortó al bombero. Y se lo llevaron, aleluya, para la cárcel, no por el asesinato de mi hija. Vino los bomberos, bloquearon cerraron con el candado del estado ese apartamento, que nadie podía abrirlo más nunca, hasta que viniera alguien autorizado y lo pudiera abrir. Ahí la dejaron tirada, sin saber, sin conocimiento, que allí yacía el cuerpo de mi amada hija, Nora Ishma. Cuando llegan allá, el muchacho no confiesa y sigue todavía en el proceso de abnegación, que no hizo nada y se queda callado para que lo culpen solamente por el tajo que le da, la herida que le hace al bombero. ¿Qué pasa? Transcurren 8 días. Aleluya. Y las moscas y el olor tan putrefacto, tan fuerte que emanaba ese apartamento, ya, y los rumores, ya usted sabe, en un building de adictos, allí todo corre rápido, ya sabían que ya había un cuerpo allí, que ya Noraima estaba muerta allí, ellos lo sabían, pero nadie podía informarlo a la policía, porque la ley de la calle dice que si tú informas, pues tú eres chota. Aleluya, pues tú no podías informar, tenía que pasar este proceso. Pasó este proceso, la mosca, la peste, la pestilencia, rompen los bomberos el apartamento, y cuando llegan se encuentran con el cuerpo de mi hija destrozado, con gusanos, ya explotado su vientre, su cara ya comiéndoselo los gusanos. Imagínate, 7 días ya estaba barata, ya había explotado, al tercer día explotó, aleluya. Y allí estaba mi hija, yacía el cuerpo de mi hija con sus manos amarradas atrás, atadas con el cordón de su pijama, y una bolsa plástica de supermercado en su cabeza. Aleluya. Y cuando él me decía esto, mi alma se compungía. Miles de pensamientos llegaban a mi vida. Aleluya. Me dio coraje, me dio rabia, me dio ira, me dieron instinto. Aleluya. Me dieron ganas de decirle al Señor, no sé si en mi desespero le dije, ay, si lo tuviera de frente, Dios mío, pagaría con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, en mi humanidad, aleluya, porque no es fácil, aleluya, decir que a tu hija le hicieron todo eso, y aparte todo ese proceso, que tuvo que estar allí abandonadita, aleluya. Tal vez tú pudiste, aleluya, que pasaste por este proceso, velar a tu hija en una caja, o a tu hijo en una caja, aleluya. Yo no tuve ese privilegio, aleluya, de poderla ver, poderla despedir, aleluya, viendo su rostro, aleluya. No, aleluya, a mí me enviaron las cenizas por correo, porque era un proceso, como el asesinato, tenía que esperar un mes, aleluya, en el proceso, en lo que eran las acusaciones, en lo que iba a fiscalía, iba ya a los federales, iba al estatal, un proceso bien largo y tedioso, aleluya. Pero déjame decirte que todo ese proceso largo y tedioso, la mano de Dios iba obrando, aleluya, la mano de Dios me tenía agarrada, aleluya, y no me soltaba, aleluya. Y yo comenzaba por la noche a orar, a reprender, a atar, aleluya, a declarar, aleluya, sobre mi vida, aleluya, cosas grandes, aleluya, cosas que iban a pasar, aleluya. Y me vino a la mente ese pensamiento en una oración que estaba haciendo en aquel cuarto de hotel, aleluya, en cuando me humillé delante de la presencia de mi Cristo a pedirle que me ayudara, que mis pensamientos no eran lo correcto, que mis pensamientos y mi sentir, que sentía mucho odio, que sanara mi corazón, aleluya, que me hiciera entender, que me mostrara el
el propósito por el cual yo estaba atravesando esta prueba, el porqué de la prueba. Y ahí comenzó el Espíritu a hablarme, aleluya. Comenzó Dios a trabajar con mi vida, aleluya. Y me empezaba a enseñar cómo yo predicaba, como Él me iba llamando en las prédicas, como la palabra que depositaba en mí, yo hacía caso omiso. Como yo entraba a la iglesia y salía igual, aleluya. Salía tibia, salía fría, salía peor que como yo llegaba a la iglesia. Con esa indiferencia, aleluya, con ese conformismo, aleluya, de querer alimentarme yo nada más y en sí ni me alimentaba, aleluya, porque estaba, Dios mío, en un proceso, aleluya, te dejaré completamente, aleluya, y Dios tuvo que utilizar este proceso tan duro que me desgarró el alma, aleluya, pero yo puedo decir como mi pastora Elba Alberti dice, bendita sea la prueba que llegó a mi vida, porque me hizo acercarme a Dios, aleluya. Hoy Dios te está diciendo que tal vez tú tienes tu hijo, tu hija, tu hermano, tu tío, tu madre, tu padre, aleluya, tu esposo vivo y te encuentras en esa situación de indiferencia, de conformismo, aleluya, y Dios llamándote con cuerdas de amor, extendiéndote la misericordia de Jehová, aleluya, y tú haciendo caso omiso. No esperes que venga un golpe tan bajo, aleluya, un golpe de esos bajos que te noquean, te dejan sin aire, aleluya, y tú no puedes, aleluya, levantarte de ese proceso, aleluya, para que comprenda el llamado que Dios te ha hecho, el llamado, aleluya, que predestinó para tu vida. Aleluya. Hoy Dios te está inquietando y te está diciendo que tu llamado todavía está vigente, que no espere que venga una situación tan adversa, tan dolorosa, aleluya, para poder venir a los pies de Cristo, humillarte y hacer el cometido que Él te encomendó, aleluya. Mira, mi hermano, y en este proceso, aleluya, en aquella oración, en aquel cuarto, aleluya, yo dije, salió de dentro de mí, ay Señor, yo he conocido a tu Espíritu Santo, cómo me habla, cómo me guía, cómo me muestra, cómo me redarguye. Conocí a Jesucristo cuando libertó y rompió mis cadenas de drogadicción, de prostitución. Lo conocí porque la sangre de Él me hizo libre. Pero nunca he tenido la oportunidad de conocer la manifestación tuya como Padre. Yo quiero que tú te manifiestes a mi vida como Padre, porque estoy aquí, necesito, aleluya, a un Padre, Él es un mío, Padre eterno. Y comencé a interceder y a pedir al Señor, mire mi hermano, y yo le digo a usted, que aquel entierro de mi hija, los gastos fueron pagos todos, aleluya. Dios metió su mano, aleluya, y recuerdo que para volver a Puerto Rico, aleluya, no la pude identificar porque no me la dejaron identificar porque ya no, era muy desastrosa la escena para mí, y él me dijo, no lo identifique, ya la hemos identificado por su y por su muela, por sus dientes, le identificaron y ya sabían que era Noraima Fernández, y verdad, y no me dejaron identificarla, pero déjeme decirle, aleluya, que yo vi la mano de Dios obrando. Recuerdo que tenía que volver para Puerto Rico, y cuando yo le acabo de esa oración, era el día antes de esa oración de venir para Puerto Rico, y yo llamo a un taxista que fue que nos ayudó y nos meneó en todo Nueva York en el tiempo que fuimos de vacaciones, ¿verdad? Y lo llamé, tenía su número y lo llamé y le dije, usted me puede venir a buscar mañana para ir al aeropuerto, que me tengo que ir para Puerto Rico, y le cuento lo de Noraima, lo que pasó, le cuento la historia y me dice, oh, ella fuera del Bronx, sí, yo vi la noticia, porque eso salió por todos los noticieros, aleluya, de Nueva York, aleluya, y él había oído la noticia, pero no sabía que era mi hija, aleluya, y cuando él llega a las 3 de la mañana que me recoge para llevarme al aeropuerto, cuando llegamos allí al aeropuerto, desde donde yo estaba era un tramo largo, eran como sin mentirle, pasaban los $100 de la tarifa del taxi, aleluya, y me recuerdo que me bajo y cuando le voy a pagar, le digo, ¿cuánto es la tarifa del taxi? Él me dice, no, es judío el varón, me dice, no, Dios ya pagó eso por usted a mí no me debe nada, fue Dios que me dijo que te fuera a buscar y te llevara al aeropuerto y que no te cobrara nada. Aleluya, yo dije, ay Señor, gracias.
Gracias por tu misericordia, la mano de Jehová obrando ya ahí. Ya yo veía la mano de Dios, aleluya, desde mis oraciones, desde el primer instante, aleluya. Y ese Espíritu Santo redarguyéndome a que me acercara, a que buscara a Dios, aleluya, que no me apartara, porque algunas de estas pruebas, aleluya, llevan a muchas personas a culpar a Dios, a culpar tal vez a una segunda, tercera, cuarta persona, aleluya. Pero yo le doy gracias a Dios, aleluya, porque Dios, su mano, su misericordia, su amor infinito, nunca me abandonó en este proceso, aleluya. Y así sucesivamente siguieron pasando situaciones a mi vida, aleluya, y cosas que Dios iba haciendo, iba impresionándome, acariciándome, aleluya. Recuerdo cuando recibí aquellas cenizas por correo, mi esposo estaba trabajando, las recibí solita en mi casa, aleluya. Claro que lloré, claro que grité, claro que me dolió, aleluya, tenerla. Claro, la tenía en mis manos, aleluya, pero no podía verla, no podía tocarla, no podía sentirla, aleluya. Pero entonces dejé la ceniza a un lado y me puse a orar y a interceder, aleluya, para que Dios quitara esa tristeza, ese dolor de mi vida, aleluya, porque solo nosotros los que nos duele, aleluya, somos los que sentimos, aleluya. Tal vez tu esposo se compunge, tus hijos se compungen, se duelen, pero no es lo mismo el dolor que sientes tú como madre, aleluya. Tal vez esos pensamientos de culpa, tal vez esos pensamientos, aleluya, de ira, aleluya, tal vez esos pensamientos, aleluya, de turbación en tu vida, aleluya. Pero yo quiero decirte que Dios es grande, poderoso, aleluya, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, aleluya, te está diciendo en esta hora, aleluya, que no espere que venga un proceso duro a tu vida. Sírvele a Dios como te está llamando, con esas cuerdas de amor, aleluya, con ese amor inagotable, aleluya, con esa fe que tiene puesta en ti también Él, de creer que tú puedes hacerlo. Porque si te escogió y te llamó es porque tú puedes, tú estás capacitado para hacerlo. No le creas al enemigo sus mentiras, aleluya, como muchas veces se las creí yo, aleluya. Hoy yo te puedo decir a ti, aleluya, que no ha pasado nada en tu vida y Dios te está llamando para que cumplas el propósito por el cual te llamó, por el cual te salvó, por el cual te rescató, aleluya, por el cual puso tus pies sobre peña, aleluya. Y déjenme decirle, aleluya, que esto fue maravilloso para mí, aleluya. Hace un año que el Señor ha venido trabajando con mi vida de una manera tan especial, tan preciosa, con esas sanidades, aleluya, interior, quitando, aleluya, cosas tan negativas de mí, trabajando con mi carácter, con mis actitudes, con mi fe, aleluya, ay, con tantas cosas, con el ministerio, aleluya. Mire, se me abrió la puerta del radio, aleluya, para llevar la palabra del Señor, aleluya. Desde República Dominicana abarcamos Panamá, Argentina, Chile, Nicaragua, Bolivia, Colombia, todos esos países de habla hispana, aleluya. Estamos llegando a esas naciones, aleluya. Estamos predicando la palabra del Señor, aleluya. Dios puso el otra vez, aleluya, de Él en mi vida. Dios hizo posible que el otra vez de Dios vuelva a fluir en mi vida, en el entorno mío, en los míos, aleluya. Volvió otra vez, aleluya, como el ave fénix a resurgir desde las cenizas, aleluya. Y aquí estamos en victoria, aleluya, por la ayuda de Dios y su misericordia, aleluya. Y yo te quiero decir en esta hora, aleluya, no sé qué proceso estás pasando, no sé cuál es tu situación, pero te digo en esta hora que tengas en cuenta el llamado que Dios ha hecho a tu vida, que te preocupes por este tiempo, este 2025, vuelvo y recalco, es el año que Dios tiene para que arreglemos nuestras vidas, para que nos mantengamos en comunión con Él, limpiemos lo que hayamos que limpiar, santificarnos más en su presencia, en el río de su espíritu, aleluya, santificándonos en la búsqueda, en la oración, en el ayuno, en la lectura de su palabra, aleluya. Este es el año del cristiano, arreglar las cuentas con Dios, porque Dios viene a buscar una iglesia caliente, una iglesia en fuego, no alguien tibio ni alguien frío, aleluya. Él quiere a alguien caliente, aleluya, en el espíritu, aleluya, metido, aleluya, en las aguas con Él, aleluya. Estás a tiempo todavía,
de ir a predicarle esas vidas que necesitan que tú le digas: un Cristo te ama, un Cristo te liberta, un Cristo puede cambiar tu entorno, un Cristo puede restaurar tu matrimonio, un Cristo puede proveerte un trabajo, puede hacer de lo imposible posible, un Cristo puede sanar tu enfermedad, aleluya, porque en la cruz del Calvario lo venció todo allí. Y Él está con sus brazos abiertos esperando por ti. Y déjenme decirle que lo más maravilloso de este proceso, aleluya, de todos aquellos pensamientos, aleluya, tal vez incircuncisos, pensamientos incircuncisos en mi vida, aleluya, que no iban acorde ni en alineación con los de Dios, aleluya. Dios los quitó a través de su Santo Espíritu de mi mente. Y usted sabe que hoy por hoy yo puedo hablarle a usted, aleluya, sin que me duela, aleluya, y decirle, aleluya, que yo oro por el que mató a mi hija, que yo perdoné al que mató a mi hija, que yo intercedo porque la salvación llegue a su vida y pueda conocer un Cristo vivo y de poder, aleluya, así como hizo conmigo, aleluya, porque yo sé y entiendo hoy por hoy que aquel no lo mató él, no lo mató mi hija él, la mató aquel con el que no vemos, aquel con el que tenemos lucha, batalla, aleluya, y guerra, aquel que está detrás de su alma y de la mía para apartarnos del propósito, ese propósito divino del Señor, aleluya. Esa lucha no es contra él, aleluya, nuestra lucha es contra espíritu, contra hueste, contra principados de maldad en los lugares celestes, aleluya. Y yo pude entender, aleluya, que él también tiene derecho a la salvación. Y yo he orado y oro, intercedo por él, aleluya, para que Dios lo liberte. Y le di el perdón, mas le pedí perdón a Dios también por todos esos pensamientos que tuve en un momento dado sobre él, aleluya. En esta hora yo te digo, no ha sido fácil. Pasado mañana estamos a 29 y fue el último día que yo hablé con ella. Pero hoy no siento tristeza. Hoy siento alegría. ¿Sabes por qué? Porque el Señor también, aleluya, confirmó, aleluya, que se la llevó para el cielo. Me habló, me confirmó que mi hija está en su presencia, aleluya. Y todo este proceso hoy me tiene en el fuego, en el Espíritu de Dios, aleluya. Y todo ese proceso me tiene aquí parado diciéndote a ti que en Cristo todo, no algunas cosas, todo obra para bien. Padre eterno, he hablado tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que tú has trabajado con muchas madres también, Señor amado. Pero yo te pido, Dios mío, que en esta hora todo aquel que tenga un llamado tuyo, Señor, está haciendo caso omiso, Dios mío, a tu llamado, Dios mío. Está haciéndose de oído sordo, Dios mío, a tu voz, a tu llamar, Señor, aleluya. Porque no quiere, porque se ha rendido, porque no tiene fuerza, porque está conforme, porque está, Dios mío, en esa indiferencia, aleluya, que el enemigo ha minado su mente, su cuerpo, su espíritu. En esta hora, Dios mío, reprendemos, Dios mío, todo espíritu de conformidad, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu, Dios mío, que sea, Dios mío, puesto a lo que el Espíritu Santo quiere y demanda de nosotros, Dios mío, en esta hora, Padre. Muévelo, pon el querer y el hacer por tu obra, Dios mío. Pon el querer y el hacer, Dios mío, por las vidas que se pierden, Dios mío, aleluya, para que puedan levantar, Dios mío, de ese letargo en el que están, Dios mío, puedan exponer tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que puedan llevar el sacrificio de tu Hijo allí en la cruz del Calvario para salvar a cada pecador, Señor, para reconciliarnos contigo, mi Dios amado, Señor. Tócalos de manera especial, Dios mío, redarguye, Espíritu Santo. Oh, de una manera especial, Padre eterno, que no tengan que ir por el valle del dolor, de la desesperación, Señor, de la angustia, para poder acercarse a ti, que te puedan acercar a ti, Dios mío, así como están, Dios mío, sin dificultad, sin problemas, Señor amado, para que puedan acercarse a ti, Dios mío, en gratitud y en agradecimiento, y dar por gracia lo que por gracia recibieron. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Bendiciones, Dios les bendiga y será hasta la próxima.
Este es el ministerio con voz de mando con trompeta de Dios y mi teléfono el 787-587-7031 si deseas la oración. Dios te bendiga y Dios te guarde.